Hola, te doy la bienvenida a Pléyades TV, un podcast producido por Vibra University. Porque todo lo que sucede en la vida es una novela llena de drama. Hoy comenzamos una nueva temporada en nuestro podcast en Vibra University, donde tendremos como invitados a algunos de nuestros alumnos más destacados de la universidad. En cada capítulo, en cada episodio, viviremos una conversación consciente con cada uno de ellos. Mientras nos adentramos en su historia de vida, hablaremos de los desafíos que han vivido y cómo la espiritualidad y conocerse a sí mismos les ha permitido avanzar y cumplir sus sueños. Entonces, el día de hoy tenemos a una persona que es un bogotano que se ganó el corazón de muchos paisas y le decimos de corazón que es nuestro rolo favorito aquí en Vibra University. Entonces, Camilo es economista de la Universidad Nacional con maestría en estudios del comportamiento de la Universidad de AFI y además de eso es consultor en Digital Insights. ¿Qué más, Camilo? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Hola Juan, buenas noches a los que nos están escuchando, buenos días, buenas tardes, bueno, a la hora que nos estén escuchando, un gusto saludarlos. Gracias por la invitación, Juan. Bueno, Cami, gracias por aceptarla y esto yo sé que es un reto interesante y lo primero que quisiera preguntarte es, bueno, háblanos de ti, dónde creciste, cómo viviste, háblanos de tu experiencia, de la niñez, adolescencia, hasta el Camilo que tengo hoy enfrente. ¿Qué nos quieres Bueno, compartir? Juan, eh, nada, yo soy Camilo Forero, soy bogotano, nací en Bogotá en el año 85, con 39 años. Nací en un hogar clase media, pues típico, con un hermano, una mamá, mis padres separados cuando yo era muy chiquito, entonces me crié con ellos dos básicamente. Con mucho esfuerzo de mi mamá pude estudiar en un colegio privado del que me pude graduar en el año 2002 más o menos. De ahí empiezo mis estudios primero en matemática pura, también en la Universidad Nacional. En quinto semestre me doy cuenta que eso no es lo mío, que por ahí no es. Me hacía falta como un tema un poco más humano, más allá de los números. Me encontré con la economía gracias a un gran amigo que siempre ha estado ahí como detrás guiándome tras bambalinas. Eh, Empecé los estudios en economía, donde finalmente sí me pude graduar después de muchos ires y venires. Después de eso ya empieza mi carrera profesional, primero haciendo una especialización en psicología del consumidor. Siempre me han gustado todos estos temas del comportamiento, por qué hacemos lo que hacemos. Primero desde el punto de vista de la economía, después ya me empecé a mover hacia la psicología. Llevo ya 12 o 13 años trabajando en investigación de mercados e insights, Ok. donde ahora estoy. Y finalmente, pues hace un par de años ya, la maestría en estudios del comportamiento. ¿Y qué haces usualmente en tu día a día, en tu trabajo como Digital Insights? Bueno, mi trabajo es básicamente ayudar a las empresas a entender sus consumidores, a entender quién es el que los compra, por qué los compra. Digamos, en esta última etapa, los últimos 3 años, he tenido la oportunidad de trabajar con una empresa multinacional de tecnología. Sí. Y acá el enfoque es un poquito diferente a lo que yo hice los últimos 10 años. Antes yo me dedicaba a hacer entrevistas, grupos focales, encuestas, todo directamente con el consumidor. Acá lo hacemos un poquito diferente porque lo hacemos a través de la huella digital, entendiendo lo que publica la gente en redes sociales, las interacciones, todas las marcas digitales que dejan en su interacción en plataformas. Y a través de eso ayudamos a las empresas a entender a su consumidor y a sus usuarios mucho más rápido y pues desde otro ángulo. Entonces, aquí me surge una duda, Cami, y es, bueno, eh, claro que cuando uno estudia economía, uno estudia microeconomía, macroeconomía, de pronto un poquito de matemáticas financieras, estadística, una materia que me parece bien desafiante en economía que se llama econometría. Y eso se ve muy racional, muy cerebro izquierdo. Bueno, ¿en qué momento Camilo dice, bueno, me encanta esto, pero necesito un componente más de hemisferio derecho, más creativo, más espiritual? Porque yo creo que me ha pasado muchas veces con las personas que son muy racionales,
que llega un momento donde esa venita, o sea, hay como un vacío extraño que nos hace ese llamado y hay gente que aterriza suave en el tema espiritual, el desarrollo personal, hay otros que no aterrizan tan suave, sino que la crisis lo trae a estudiar este tipo de cosas. ¿Cómo haces ese movimiento, Cami? Bueno, ahí me toca devolverme un poquito, Juan, porque de hecho hace poco recordé, y es un llamado que ahorita estoy sintiendo, cuando yo estaba terminando en el colegio a mí me gustaba mucho la filosofía. Sí, Y de hecho, de chiquito, mi mamá me puso a estudiar la Biblia, mi mamá es súper católica, mariana. Yo era muy pegado a ella me puso a estudiar todo eso, entonces siempre tuve como una gran cercanía con la espiritualidad, pero más desde lo religioso, digamos, sí, desde el catolicismo. Soy bautizado, confirmado, estudié en un colegio católico, ¿cierto? Pero en paralelo me iba muy bien con los números, me iba muy bien con las matemáticas, con toda esta parte más racional. sí, Por eso empecé estudiando matemáticas, porque se me daba bien. Pero como tú dices, siempre me quedaba un vacío ahí, se me quedaba algo sin responder. Y era esa parte humana, esa parte más sensible, que encontré una buena fusión en la economía. Como tú lo dices, hay un montón de matemática, econometría, estadística, bueno, una macroeconomía, pero siempre desde el principio me di cuenta que a mí lo que más me gustaba era la micro, qué es lo que pasa en la mente de las personas, qué pasa en esas interacciones y también un poco más el tema incluso filosófico que hay detrás de la mano invisible y todas estas cosas que tal vez no son tan conocidas. Al final de mi carrera está el boom de la economía del comportamiento y eso me jala aún más para allá. ok. ¿Sí? No es tanto el número, si los números son muy bonitos, son casi perfectos, es un acercamiento muy bacano, pero la realidad de todos los días es que somos personas interactuando. Y eso se mueve mucho más allá de lo racional. Y eso fue lo que finalmente aprendí y me trajo, digamos, a todo este mundo, en principio de la psicología y, digamos, más recientemente ampliándolo a las ciencias del comportamiento e incluso a cosas como la astrología. Bueno, entonces te hago una pregunta. Ya tocaste un tema interesante. Por ejemplo, cuando uno está mirando las velas, por ejemplo, tú sabes que cuando la bolsa se transan acciones, commodities, eso va dejando un rastro, unas velas, ¿cierto? Eh, desde ese ángulo, se cree que realmente las decisiones financieras no son realmente racionales, ¿sí? Es decir, que realmente las finanzas y los números y esos rastros, esos movimientos de las velas japonesas, realmente lo que están mostrando es el miedo que tiene la gente, entonces el mercado se cae, o la euforia, o la ansiedad, o el optimismo exagerado, entonces la bolsa sube. ¿Tú crees que los seres humanos realmente en su comportamiento económico si son del todo racionales o netamente estamos movidos por los instintos? Es una gran pregunta y yo creo que recientemente en la economía, recientemente, desde el año 2000 o 2002, no recuerdo, cuando Kahneman se gana el premio Nobel de Economía justamente por ir en contra de ese paradigma racional, hiperracional. Digamos que desde la academia eso ya está súper demostrado, se ha debatido un montón, pero digamos desde mi experiencia personal, más allá de eso, yo creo que la gran fortaleza de la economía es poder poner los modelos matemáticos en función del entendimiento de las interacciones. Pero de ahí a pensar que somos racionales hay una brecha muy grande y eso ya se ha demostrado. Las personas no somos racionales, las personas nos dejamos llevar por las emociones, cometemos errores sistemáticos al momento, por ejemplo, de pensar en números, en estadísticas, al pensar en el dinero, en el tiempo. Son constructos que nos cuestan mucho finalmente porque en mi opinión ya, digamos, después de tanto tiempo de estudiarlo, no somos racionales, no somos computadores, no somos máquinas, cometemos errores, hay conceptos que nos cuestan y ahí la emoción, digamos que la emoción y también lo que ahora se llama más el instinto, Sí, juega mucho más importancia que el resto de cosas. Y efectivamente, o sea, las grandes crisis económicas se ha visto que tienen un componente muy emocional. Eh, Incluso las decisiones empresariales, uno lo puede ver en el día a día, muchas veces son tomadas desde la entraña
más Ok. que desde la razón, y eso se ve claramente reflejado en los mercados. Por ejemplo, tú ahorita hablaste del tema de la astrología y te voy a contar una cosa interesante. Por ejemplo, ahorita, hace pocos días pasó esa caída de la bolsa, que la bolsa japonesa cayó un 30%, Standard & Poor's estuvo cayendo un montón y pasaron dos cosas importantes. En ese momento estaba entrando Mercurio retrógrado a Virgo, sí, y estaba en luna nueva. Entonces, y con muchos consultantes que he hablado durante estas dos últimas semanas, a un cansancio, una fatiga constante, y los mercados están sintiendo eso. Entonces, si hay una influencia. En tu trabajo, ustedes tienen el componente espiritual, astrológico, numerológico en cuenta. Hasta el momento no, es una cosa que a mí me gustaría en algún momento. Bueno, tú sabes y les comparto a quienes nos estén escuchando, viendo, mi experiencia con la astrología realmente es muy nueva. Empezamos quizás unos 3 años más por curiosidad y ver qué había detrás, y ya llevo el último año y medio dedicándole casi todos mis domingos a estudiar contigo y con el grupo de compañeros de Vibra a entrarle mucho más al detalle, y he visto esas relaciones, eso que tú mencionas, lo he visto claramente, he visto cómo el comportamiento de las personas se ve reflejado en la carta natal y cómo todos esos movimientos finalmente sí nos afectan, y ahora lo siento y creo firmemente que nos afectan de una manera u otra. Sería muy interesante poder meterle más la ficha a eso y entenderlo un poco mejor, pero la verdad, Juan, creo que no estamos listos para llegar allá. Creo que ¿Por qué? todavía esta parte, sobre todo en los mercados a nivel empresarial, todavía está muy restringido a entenderlo a partir, bien sea de los números, de las encuestas, de los estudios, digamos, más robustos en términos de muestras de estadística, o desde el lado, y eso todavía digamos, está en desarrollo, la parte más cualitativa, que es a la que yo me dedico, que es entender el discurso, entender las asociaciones, y todavía esta parte mucho más humana cuesta venderla, porque al empresario le gusta más el número, el porcentaje, Sí, claro. comparar un número con el otro desde lo que da la estadística. Entonces, si hay mucha resistencia a la parte más humana, más cualitativa, digamos, desde el discurso, creo que todavía va a tener más barreras temas como la astrología, la espiritualidad, o incluso otros enfoques, no sé, enneagramas, se me ocurren muchos más en este momento que podrían explicar mucho de los comportamientos, no solo de consumo, sino en términos generales de las personas. Pero creo que no estamos todavía allá. Veo que puede pasar en un tiempo, pero todavía no. Bueno, ¿y en qué momento decides tú, Cami? Listo, me gusta la filosofía, siento que con lo que me dices llegó un momento en la vida que ese niño que le gusta la filosofía, introspectar, o sea, volvió a surgir. Yo creo que eso pasa más o menos, yo lo explico en un curso que se llama Brújula Interior, que más o menos a los 35 años uno empieza a conectarse con el niño entre los 0 y los 7 años. Entonces mi pregunta es, listo, empezaste a crecer profesionalmente, empiezas a tener unos puestos de responsabilidad, gestionar equipos. Actualmente sé que tienes un equipo importante que coordinas en Colombia y en otras partes de Latinoamérica. ¿Y en qué momento tú, Cami, saltas de ahí y empiezas a involucrarte más en este tema espiritual, de astrología, numerología, sanación cuántica? ¿Qué te llevó a eso? Bueno, creo que como nos pasa a muchos, Juan, pasamos la vida en el día a día, ¿cierto? Y cumpliendo como los objetivos y los proyectos que ahora yo llamo el libreto que nos vendieron, ¿cierto? Sí. Entonces, estudiar para tener un título para tener un trabajo para endeudarse y comprar la casa, el carro, casarse, tener hijos, etcétera. Y creo que yo viví mucho tiempo en eso. Eh, Cumpliendo el libreto que se nos dijo que debíamos cumplir. exacto, cumpliendo probablemente los sueños de alguien más, ¿cierto? Eh, pero pues claramente eso me llevó a unos lugares no tan chéveres. Entonces, más o menos a esa edad que tú mencionas, por ahí alrededor de los 30, 35 años, ya estaba todo casi listo. Tenía el apartamento, estaba comprometido con una persona para casarme,
cumpliendo el libreto a cabalidad. Sin embargo, ¿Qué pasó? pues no era feliz, no me sentía, por dentro siempre hacía falta algo, Sí. ¿sí? Y claramente pues no lo manejaba de la mejor manera. En ese momento yo estaba en un lugar que yo llamo, yo era algo así como un alcohólico funcional, socialmente aceptado, así he decidido llamarlo. ¿Eso cómo se come? Eh, los borrachitos, el colombiano promedio que los fines de semana se echa sus polas con los amigos para olvidarse de los pedos del trabajo, para olvidarse de los problemas en la casa, para olvidarse de sus emociones y mantener toda esa parte, esa frustración, mantenerla ya tapada. Yo era ese. Sin embargo, me caen varios golpes de la vida, mi compromiso se rompe, me reseteo financieramente, casi que lo pierdo todo y entro en una etapa complicada. ¿A qué edad fue eso, Cami? Eso fue más o menos entre los 36, no miento, un poquito más para atrás, como 34, 35 años. Pasa todo eso y pues para serte honesto y aquí en confianza con todos los que nos estén escuchando, caí en una depresión. Caí en un momento muy difícil de la vida donde me costaba levantarme. Afortunadamente, a pesar de ese alcoholismo funcional, nunca dejé de trabajar, nunca dejé de cumplir mis responsabilidades, por eso digo que muy funcional. Pero en esos días recuerdo mucho que me costaba más la vida, me pesaba mucho más la vida, sentía que ahí había algo ¿Qué que no pasaba? estaba O resolviendo. sea, ¿tú te levantabas o no te querías levantar y mirabas por la ventana, así tipo película, cuando ponen esa escena sombría, el protagonista mira, no encuentra sentido a la vida? ¿Qué sentía en ese momento, esa noche oscura del alma? Tal cual, además hay que ponerle otro tinte más gris y es el clima bogotano. En esa época yo vivía en Bogotá en un apartamento súper frío, entonces yo me asomaba y el día gris, frío, estaba muy solo, me había aislado mucho de las personas que más quiero y que más me han ayudado en la vida. Entonces era muy difícil, yo sabía que me ponía en piloto automático para cumplir mis responsabilidades, porque eso siempre para mí ha sido lo principal, cumplir con mi trabajo, hacer lo que tengo que hacer, pero lo hacía con un peso, con una tristeza por dentro. Me empecé a pelear con lo que yo hacía, empecé a pelear con mi posición en la empresa, empecé a pelear incluso con el mercadeo y con el sistema económico, renegué del capitalismo, sí, o sea, un tema estructural que me estaba afectando mucho. En ese momento, Juan, yo acudo a la medicina tradicional, a la medicina occidental, al psicólogo, a la terapia normal, a psiquiatría incluso. También pasé por psicoanálisis, por un montón de escuelas y de terapias muy tradicionales, pero llega un punto que en el psiquiatra me dan un remedio, me dan unas pastillas para la depresión. ¿Te empiezan a medicar entonces? Me empiezan a medicar para la depresión. Y ahí vi cómo funciona. Y es increíble que en un tema tan delicado como es el cerebro, las emociones, cómo procesamos, la solución de la medicina sea darte un medicamento y ese proceso es básicamente prueba y error. Te dan un medicamento a ver cómo reaccionas y sobre eso miran si te suben, si te bajan, si te dan otro. Sin un acompañamiento, sin ir a ver cuáles son las causas básicas, qué es lo que está pasando. No, es un trato para mí absolutamente inhumano. Entonces es ahí en ese punto que gracias a ese atisbo de racionalidad, ese pedazo de racionalidad que quedaba muy dentro de mí, que siempre me ha acompañado. Por aquí no debe ser. Por aquí no es, debe haber algo que interior. podamos hacer. Sí, yo siempre he tenido esa vocecita interior, a veces exterior, porque sé que a veces ha venido de grandes amigos y grandes personas que me han acompañado en la vida, pero también lo he tenido interiormente y en ese momento fue eso, hey, busquemos algo, busquemos cómo hacer algo en nuestro control, ¿sí? Algo que podamos hacer desde nuestras manos, entendamos qué está pasando, entendamos qué opciones tenemos,
pero algo que yo pueda gestionar, porque no quería darle más el control a otros, no quería darle más el control al psicólogo, al psiquiatra, al medicamento. ¿Y Lo llegaste quería, a tomar las pastillas de antidepresivos y todo lo que te empezaban a recetar? la verdad, solo los tomé durante 14 días. 14 días tomé los antidepresivos y me sentí muy mal. Esa vaina era como si me dieran un batazo en la cabeza. Me sentía súper desconectado. Busqué nuevamente a la psiquiatra para ver si podíamos cambiar la formulación o alguna cosa. Sí. Eh, Nuestro sistema de salud, específicamente para los temas mentales, creo que es muy deficiente. No encontré ese apoyo y decidí por mi cuenta dejar de tomarlos después de 14 días. Ahí Listo. tuve un rebote horrible. O sea, digamos, el poco impulso que había tomado se me devolvió, caí un poco peor en ese tema, Más profundo. más profundo todavía. Ahora lo entiendo, pues porque es el mecanismo de los medicamentos, entiendo cómo funciona. Pero es ahí, Juan, donde un día esas voces que se mezclaban en mi cabeza, esas múltiples voces, esa infelicidad, esa congestión, eh, recuerdo mucho haber estado en mi apartamento en Bogotá y ver una botella de Jack Daniels y los medicamentos antidepresión y pensar, ¿será que si me tomo esas dos cosas al tiempo se callan estas voces y se calla esto que está pasando y será que esto me da tranquilidad? O sea, ya uno empieza a estar en un estado de casi que estar delirando y estar con esos yoes fractales, teniendo conversaciones, a ver cómo callo el inconsciente, cómo callo el consciente, todo eso. Sí, sí, tal cual. Una cosa muy fuerte, pero nuevamente esa vocecita interior me hizo darme cuenta que eso era un pensamiento suicida, que eso es muy delicado, Sí. ¿cierto? Pero esa vocecita interior, ese ángel de la guarda, no sé todavía, esa cosa, no sé si las oraciones de mi mamá, no sé qué fue en ese momento, pero me dijo ahí, eso tampoco es, por ahí no es, venga, hagamos algo, hay que cambiar, hay que tomar el control. Eh, y ahí empiezo, digamos, a buscar otras respuestas. Empiezo a leer, empiezo a buscar. Ya vi que lo tradicional y lo occidental no me está funcionando. Ahí, digamos, abro un poquito más la cancha y empiezo a intentar ver qué más ¿Por opciones dónde hay. empezaste, Cami? Bueno, ahí arranqué a leer sobre inteligencia emocional. Y dentro de lo que encontré en la inteligencia emocional, me di cuenta que lo más importante y lo básico dentro de la inteligencia emocional es el autoconocimiento. El autoconocimiento para poder identificar los triggers de las emociones, cuáles son esos activadores de cada emoción, poder identificar y etiquetar cada una de esas emociones y de esa manera poder gestionarlas. Entonces empecé a buscar como qué había dentro del campo del autoconocimiento. Digamos que en paralelo ya había tenido un acercamiento casi accidental con la sanación cuántica, pero te soy honesto, en ese momento no le creía mucho, no le creía mucho, digamos, a la astrología. Yo venía de ser una persona hiperracional, pragmática, en todo este tema, cero ¿Por qué no le espiritual. creías o por qué sentías que eso no podría ayudarte? Juan, porque yo estaba en ese mundo donde vive el 90-95% de la gente viviendo el día a día, como te decía, con el tema del trago, los amigos, la rumba, callando esas cosas temporalmente, pero me había decepcionado mucho el catolicismo, había tenido acercamientos con otras religiones, tampoco me había parecido chévere. Y pues adicional, para serte súper honesto, a mí me hablaban de chakras, me hablaban de aura, me hablaban de Sí. energía, y para mí era casi que ridículo, para serte honesto, porque nunca estuvo dentro de mi scope, nunca tuve a alguien que me hablara de eso, nunca en mi casa escuché hablar ni de yoga, ni de meditación, ni de absolutamente nada. Y los que hacían eso en mi universidad eran los hippies marihuaneros, y pues yo tampoco quería ser parte de esa olla, ¿cierto? Entonces, ¿en qué Sí. momento, Cami? Listo. Porque eso que tú dices es muy válido y pasa muchísimo también, o sea, eso es normal, porque obviamente solamente conozco un pedazo de la realidad, que si lo miramos desde la astrología, ese lado racional es Virgo y el opuesto es Piscis. Obviamente, cuando uno habla en astrología, tú lo has ido aprendiendo, uno vive en opuestos.
¿En qué momento? O sea, listo, estás en ese momento bajo, entraste en esa crisis, dije, lo Virgo, decir, lo racional no va. Bueno, empiezo a estudiar inteligencia emocional, pero la pregunta es, ¿en qué momento saltas a lo que a una inteligencia que ya no tiene una explicación racional, pero que tiene su inteligencia y su mecanismo de funcionar, que sería la parte del universo, la sanación cuántica, la astrología, el yoga, que lo llaman como las formas alternativas? ¿Cómo llegaste ahí? Ya, o sea, ¿en qué momento entras y dices: "No, parce, esto por aquí no ha sido, necesito darle la posibilidad a esto que nunca se lo he dado"? Bueno, pasa que me me toca devolverme como un año antes de esa gran noche oscura. Un año atrás yo estaba saliendo con una persona de acá de Medellín, y ella creía en estas cosas, ¿sí? Entonces Okey. ella le gustaba que el yoga, que la meditación, toda esa vaina, y hicimos una apuesta. Resulta que ella había salido de una sesión de sanación cuántica grupal y Okey. tú entregas en esas sesiones el diagnóstico, El cuadro donde energético, está sí. el cuadro energético, donde están los chakras bloqueados y toda esa vaina. Ella me lo está mostrando y me estaba contando un poquito cómo funciona mientras yo me estoy casi que toteando de la risa. Y ella me dice, no, pero usted no debe saber de eso, usted es un tipo tan bien puesto, como tan racional, que como que todo le sale bien, seguro que su cuadro le saldría súper bien. Claro, porque yo no sabía el mierdero que yo tenía por dentro, pero el Okey. desorden, el enredo que yo tenía por O sea, dentro. una apuesta. Bueno, termina el tema de la apuesta porque está interesante. Sí, entonces yo le digo, pues, como ella no sabía el enredo que yo llevo por dentro, yo sabía que si ese cuadro energético reflejaba algo de mí, no iba a estar tan bonito como ella creía. Entonces la Okey. apuesta era básicamente que yo iba a ir a una sesión de sanación cuántica y ella juraba que solo dos de mis centros energéticos iban a estar bloqueados y yo sabía que mínimo eran cuatro. Y esa Okey, fue la tú apuesta. sabías eso, o sea. Sí, yo sabía que yo, o sea, mínimo cuatro o cinco iban a estar muy enredados porque yo sabía, eh, llevaba la procesión por ¿Y dentro, se puede ¿cierto? saber qué apostaron? Sabes que no me acuerdo exactamente, me imagino que una cena o alguna cosa, o sea, nada que ver, o sea, una cosa muy mundana, muy normal. Pero ahora veo que esas son las maneras que tiene la vida, Dios, el universo de ponerlo uno en su camino, porque gracias a esa apuesta, además, ella me da los datos de Vibra, yo los contacto y casualmente, esto fue justo pre-pandemia, casualmente tenías turno, tenías un espacio en tu agenda y coincidía con un viaje de trabajo que yo tenía acá a Medellín. Entonces las Ah, cosas ve. se dieron justo, recuerdo que fue un viernes y yo fui a que me dieras el cuadro energético para ir a ganar mi apuesta. Eh, ¿Y qué fue la acción? Efectivamente. Bueno, llegaste y listo, ¿qué pasó? Bueno, ahí nos conocimos allá en esa sanación, creo que fue como hacia febrero o marzo del 2020. Mm, yo llego ahí al complex de Las Vegas, donde Sí. tenías Vibra en ese momento. Entonces yo veo un salón casi desocupado, un tablerito y un muchacho, pues bien organizadito, bien peinadito, nos presentamos y arrancas a contarme pues el cuento, ¿cierto? Yo la verdad presté mucha atención porque yo siempre intento escuchar muy abiertamente, pero por dentro la misma historia, como, esto quién sabe qué será. Okey, okey. Recuerdo que nada, me pediste que me acostara en la colchoneta como se hace usualmente, y yo quería estar muy atento, yo quería sentir qué era lo que estabas haciendo, qué era lo que estaba pasando y no pude. Me quedé dormido de una. Instantáneo. Instantáneamente me quedé dormido, ya después me despierto yo como embombado, como si me hubiera fumado un cilantro salvaje. eh, y ahí yo dije, aquí hay algo, no sé qué hay, pero aquí hay algo. Okey. Eh, Me acuerdo que me dijiste unas cosas muy potentes basado en mi cuadro energético y, hijo de pucha, me costaba, ¿cierto? Porque ahí estaba el hiperracional, ¿sí? El Virgo ahí luchando
Con el Piscis. Piscis del otro lado, porque yo había sentido, honestamente yo sentí muchas cosas ese día y los días que siguieron. Pero me costaba como creer, porque siempre me ha costado como creer ciegamente algo que no entiendo, creer ciegamente algo que no he probado. Pero digamos que ahí es mi primer acercamiento con Vibra, y diría que mi primer acercamiento con otro tipo de terapias alternativas, y todas estas cosas. Ya después... Eso. ¿Y qué pasó después? Listo, ¿perdiste o ganaste la apuesta? Gané la apuesta, estaba descompuesto, no me acuerdo si eran 4 o 5, pero estaba bien enredado. Ya después de eso, pues cae la pandemia, no le paré muchas bolas a esos temas, pero con la pandemia, con el aislamiento, empiezo a profundizar un poco más en mi crisis, y más o menos un año después de esa primera sanación, es el episodio que mencionaba ahorita de la depresión. En ese momento, cuando estoy en eso y las voces y todo, digamos, esa vocecita interna me dice: marica, ya le di oportunidades al psiquiatra, al psicólogo, a todas las terapias, ¿por qué no darle una oportunidad a estas cosas que vi que funcionaron, que vi que ahí había algo, Sí. pero que las dejé pasar? Y coincide también con que en ese momento, dentro de las herramientas de autoconocimiento que uno puede encontrar, está muy marcado lo que es el eneagrama, pero también lo que es la astrología. Hasta ese momento yo no sabía nada de astrología, pues mi contacto con la astrología había sido el horóscopo y también me daba risa porque es muy ridículo. Sí, que son cosas muy diferentes a hacer un estudio profundo astrológico de una carta. Totalmente. Ahora lo entiendo, en esa época me daba risa, pero digamos que en ese estado y en ese momento vi ya algo, ¿sí? Y como ya había tenido este contacto con Vibra, vi la posibilidad, vi la oportunidad de hacer algo diferente y de empezar a darle la oportunidad a estas cosas. Pues al final, ¿qué era lo peor que podía pasar? ¿Sí? Y en ese momento, podía estar peor. En ese Sí. momento, cuando estabas en Bogotá, en tu filosofía y en tu noche oscura del alma, listo, ya hemos tenido una sesión de sanación cuántica, ahí fue donde tú tomaste la decisión, dices, vamos a darle la oportunidad a la astrología. Así es. Y recuerdo que empecé a buscar como todos esos temas de astrología, donde podía haber alguien serio y confiable que me hablara de eso. No recuerdo cómo, yo seguía guardando tu contacto, creo, escribí, bueno, y llega el tema de la carta natal contigo. Eso fue, yo creo que en abril del 2021. Yo recuerdo mucho esa primera sesión, créeme que la recuerdo mucho, porque en ese momento estabas en la encrucijada de si sigo en Bogotá o me voy de Bogotá. Yo me acuerdo mucho de esa sesión. ¿Qué pasó ahí, Cami? O sea, ¿qué encontraste en esa primera sesión de la lectura de la carta natal? O sea, ¿qué te llamó la atención? Porque después de ahí saltaste a otras cosas dentro de Vibra. O sea, eso detonó muchas cosas. Sí, así es. Yo la verdad iba más por ese pedazo de autoconocimiento que me ha costado mucho a través de otras terapias y otras herramientas, ¿cierto? Y vi que ese era el enfoque, y ese es el enfoque que siempre le has dado a la astrología, incluso a los cursos de astrología, ese es el enfoque, autoconocimiento. Y eso la gente, creo que la gente no lo sabe mucho. La astrología, si bien puede usarse para predecir cosas, digamos que la gran utilidad que yo le he visto en mi vida es el autoconocimiento. Entonces yo voy a esa sesión. Yo desde hace mucho quería moverme, ojalá para Medellín, por mi trabajo viajaba mucho, pero había algo en Medellín en especial que me llamaba, y era una curiosidad que yo tenía. Cuando llegamos a la sesión y empiezas a leerme la carta, entre otras cosas, una cosa que me llamó mucho la atención fue que me dijiste que por una configuración que yo tengo, me podría venir muy bien irme de Bogotá. Okay, sí. Yo ahí había estado buscando trabajo para moverme a Medellín, no lo había logrado. La verdad es que aquí los salarios no son tan competitivos como en Bogotá, la oferta laboral es un poco más reducida que en Bogotá. Yo quería ese movimiento, pero no se había podido dar y realmente no tenía tan claro por qué.
Yo me acuerdo que una de las cosas que me impactó es que me dijiste eso, que mi energía se iba a mover mejor en cuanto más alejado estuviera de Bogotá. Otras cosas que fueron claves y que me demostraron que ahí había algo, fueron cosas como muy precisas. ¿Cómo qué? Recuerdo mucho que me preguntaste cómo me iba hablando en inglés, cómo era mi ortografía, que ahora entiendo por las últimas clases que hemos tenido que están súper relacionadas con mi herida, La herida del ¿cierto? alma, sí. La herida, Quirón, pero era para mí clarísimo, es decir, este man cómo sabe que me cuesta tanto la ortografía o que me cuesta tanto hablar en inglés. Eh, Mi relación con el dinero también, recuerdo que lo mencionaste mucho, cómo suelo desperdiciar mis recursos, cómo no era capaz de sostener mis recursos y darle aliento en el largo plazo. Me acuerdo también que señalabas como, o sea, unas cosas muy particulares que es difícil saber de Que alguien, solamente ahí la las sabes tú. señalaste. Exacto. Y tal vez las personas que han sido muy cercanas a mí, pero la verdad es que era tal vez nuestro segundo o tercer encuentro y me hablaste de unas cosas que era difícil que alguien supiera de mí. Ah, Basado en eso, ahí empiezan los resultados o los milagros, si uno quisiera llamarlos así, porque recuerdo que tú me dijiste, mire, inténtelo, salga de Bogotá unos días, salga de Bogotá unas semanas y vea cómo le va. Ahí tuve la oportunidad de moverme por unas semanas para la finca de mi papá, que es afuera de Bogotá, Sí. y el cambio en mi actitud hacia el trabajo, el cambio en mi actitud hacia el ejercicio, hacia comer mejor, fue instantáneo. O sea, fue una cosa que yo todavía no puedo explicar. Pero la energía se movió. Ahora, ahora me siento raro diciendo palabras como energía que se movió, pero sí, algo se movió, algo pasó ahí y empieza a fluir mucho mejor. Tanto que estando allá, apenas unas semanas Fuera de después, Bogotá. Estás fuera fuera de de Bogotá, sí, en ese momento estaba en la finca de mi papá y recuerdo que en cuestión de días me llaman de un headhunter Ok. que habían encontrado mi hoja de vida y que mi perfil era lo que estaban buscando desde hace rato, pero justo lo habían encontrado ese día por una Cuando estás serie fuera de de Bogotá. casualidades, cuando estaba fuera de Bogotá. Inexplicable. Sí, no, de verdad que es una de esas cosas como muchas otras que me han ¿Y dónde pasado era en el la trabajo? vida que no. Pues resulta que el trabajo era con la empresa que estoy actualmente, que es una empresa extranjera. Me preguntan que si yo podía hacer una entrevista en inglés. Y en ese momento yo decía, pues pucha, por dentro una de mis vocecitas me decía, no, 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 ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo va a hacer eso? Pero recuerdo que también en la lectura de la carta tú me has dicho que ahí había un camino importante de crecimiento en exponerse, en hablar, sí, exponerse. Y con todo y miedo decidí aceptar el reto, listo, hagámosle, hagamos la entrevista en inglés, hagamos el caso en inglés, rápido, salgamos de eso. Y en cuestión de 2 o 3 semanas pasé todo el proceso. Eh, claro que hay que decirlo, tuve ayudas porque la persona que me entrevistó, la que fue mi jefa por unos meses en esa empresa, era brasilera. Entonces, cuando yo salía con una palabra inventada con Spanglish o algo, ella igual me entendía. Ok. Eso tengo que confesar que me ayudó. Suavizaba el dolor. Suavizó mucho el dolor. Pero el caso, Juan, es que rápidamente, en cuestión de 2 o 3 semanas, o sea, estamos hablando que la sesión fue en abril, a finales de abril o principios de mayo, si no estoy mal. Sí. Y en el 1 de julio del año 2021 yo empecé a trabajar con esta empresa extranjera. Una de mis preguntas en una de las entrevistas fue como, venga, ¿ustedes necesitan que yo esté en Bogotá o me puedo mover? Como yo era el primer empleado de esa empresa acá en Colombia, a ellos lo que les interesaba es que hubiera vuelos internacionales fácilmente para que yo me pudiera movilizar a Estados Unidos, donde estaba mi jefe. Así que para el 1 de julio yo ya estaba trabajando en esta nueva empresa, cosa que para mí había sido casi imposible conseguir un trabajo tan bien pago como el que tenía antes y que me permitiera vivir acá en Medellín.
y rápidamente pude reinstalarme acá. Y eso me da la sensación, según lo que tú dices, bueno, entonces te mueves a la finca que está fuera de Bogotá, empiezan a moverse ese montón de cosas, luego te vas más lejos, te vas a Medellín y lo que habíamos hablado en sesión del tema de la herida, del salir del lugar de donde naciste, empezó a apalancar muchísimas cosas que empezaron a pasarte positivamente y el crecimiento personal tuyo. Entonces, ¿qué pasó después de que aceptaste esto? La mano invisible que no tiene una explicación lógica, pero tiene su lógica, te llevó a Medellín y ¿qué empezó a pasar? Bueno, yo me instalo aquí en Medellín a principios de julio, pero pasa que como yo le reportaba a la oficina de Miami, me tengo que ir a Miami unas semanas. La dinámica empieza a cambiar completamente. Después de eso tengo que ir por un mes largo otra vez a los Estados Unidos, a diferentes ciudades, a enfrentarme con mi inglés, con mi herida también allá, pero eso me empieza a mover muchas cosas. Empiezo a encontrar mucha más calma, empiezo a replantear y reestructurar mis finanzas también muy fácilmente porque este trabajo me lo permitía. Empiezo a moverme mucho. Ahí pasa algo que yo no tuve claro hasta el año pasado en una de nuestras clases ya de astrología. Yo eso no lo veía venir, pero fue gracias a ese movimiento, Juan, que pude romper con un montón de patrones de comportamiento que no había logrado hasta ese momento. Yo ¿Cómo no cuáles? entendía por qué. Recuerdo que en una de las clases hace más o menos un año, no recuerdo cuál era la conexión, no recuerdo si era el Sol con Neptuno o con Plutón, no recuerdo, pero hablábamos mucho de una carga de autodestrucción, ¿sí? Como Ok, de, yo creo que esa clase fue la clase de Lilith, cuando hablábamos de la luna negra, que es el saboteador interno, y está conectada a Neptuno, si no estoy mal. eso, por ahí Esa es más la bien. clase. Esa es la clase. Yo pongo mucha atención a los conceptos, pero a veces se me olvidan las Correcto, conexiones correcto. y Pero las preguntas yo puntuales. recuerdo muy bien esa clase. Esa clase fue brutal y me movió mucho para mí porque en ese momento había algo que me estaba llevando de vuelta para Bogotá y yo no lo veía. Yo ya había terminado la maestría y estuve haciendo la maestría en EAFIT y en ese momento empiezo a sentir cómo me dan ganas de volver a Bogotá porque me sentía acá un poco solo, las cosas como que no estaban andando tan bien como yo quisiera en los temas personales y relacionales y siento que algo me llama para Bogotá. ¿Y qué descubriste en esa clase? En esa clase particular me di cuenta que lo que me estaba llamando era nuevamente ese patrón de volver a las viejas costumbres y a los viejos hábitos, de volver a sabotearme, de volver a estos patrones de comportamiento y con toda confianza lo digo, cada vez que vuelvo a Bogotá me acerco mucho a esos mismos patrones. ¿Sí? Es muy difícil romper algunas dinámicas en amistades, incluso en la familia, que están muy marcadas respecto y en torno, por ejemplo, al trago. Eh, y me di cuenta que justamente alejarme de Bogotá era lo que más me facilitaba romper con eso. Y Ok. eso me di cuenta en la clase, ¿sí? Que no era nada más que ese llamado a volver a los mismos hábitos, ese llamado a volver a los mismos patrones, que al final la decisión estaba en mis manos. Eso me dio mucho control y me ayudó también para tomar la decisión de, eso fue hace un año más o menos, decir, no, mi lugar ya no es en Bogotá. Eh, Aquí he logrado construir muchas cosas, he logrado avanzar mucho y aquí es mi lugar. Por ahora no Y quiero eso que tú volver. dices, Cami, es Sí, bien interesante porque yo creo que una de las cosas que más, tú sabes que me gusta muchísimo de de la formación en astrología, pues el autoconocimiento que nosotros dictamos ahí. Y hay una cosa que es muy chocante, Cami, es el uno darse cuenta que uno está programado y que todo lo que uno vive y cree decidir ya está programado y se hace de forma automática. Y que lo que vivieron nuestros abuelos, nuestros padres, está programado en nosotros. Y es muy teso porque yo me acuerdo muy bien esa clase eh, que está mostrando ahí cómo nos desprogramamos ese programa de no merezco, ese programa de que me tengo que autodestruir, ese programa de que no merezco ser feliz, ese programa de no merezco tener pareja, no merezco tener estabilidad, recursos o expandirme.
es bien, bien teso, Cami. Sí, lo más bacano, Juan, lo que yo más aprecio es haberlo visto tan claramente y haberlo sentido, pero la verdad es que la información no es suficiente. Hay que, hay que ponerse la camiseta y a veces es difícil, duele, pero es ponerse la camiseta y accionar esa información, es tomar decisiones con esa información, es comprometerse, ¿cierto? Comprometerse con el proceso. Ya ahí para ese momento ya había pasado por Brújula, había pasado por otros procesos con Vibra en los que había aprendido el poder de la disciplina, por ejemplo, y el poder de la espiritualidad aplicada al día a día. Entonces, Espiritualidad digamos, práctica, como la llamamos. exactamente, aplicada al día a día, o sea, eso es a Dios rogando y con el mazo dando. Y eso es, pucha, real, es tangible, es el día a día, está en el trabajo, está en las relaciones, está en las amistades, está en todo, ¿cierto? ¿Cómo, cómo con esa información tomo decisiones diferentes? ¿Cómo asumo los procesos diferentes? Porque la verdad es que todavía pasa, o sea, todavía esos mecanismos jalan. Lo bonito es que con la información ya veo de dónde viene, ¿sí? Y ya veo hacia atrás y veo cómo en mi familia esos patrones de comportamiento siempre estuvieron ahí marcados. En mi familia, como en muchas familias colombianas, creo yo, está muy marcado el tema del consumo social del alcohol y es súper normalizado, como otros Sí. comportamientos. En mi familia hay muchas separaciones. Son dos o tres las parejas de tíos que llevan un matrimonio, digamos, entre comillas, sano y duradero. No conozco las realidades hacia adentro, ¿cierto? Pero el resto, un montón de divorcios, un montón de Y que separaciones, todo eso se normaliza muchísimo. y todo eso se ve muy normal, todo eso no pasa nada. Eh, y ver la información ahí, saber que esos mecanismos están pasando, que esos procesos automáticos están ahí, pero poder empezar a identificarlos y a verlos y hacer el esfuerzo para vivirlos de otra manera, creo que también ha sido clave en este proceso para obtener resultados diferentes. Entonces, ¿cuáles son los grandes aprendizajes, Cami, que tú puedes decir, por ejemplo, cuando tomé la sesión de astrología, esto fue la vocecita que me empezó a marcar el camino? Cuando tomé Brújula, porque luego tomaste Brújula, lo hicimos presencial en Medellín, ahí también tuvieron que haber pasado cosas. Y luego saltas a la formación completa de astrología. Y cada programa de estos trata de romper un pedacito de la psiquis, transformar la forma automática de nuestra psiquis. ¿Cuáles fueron los grandes aprendizajes ahí, en cada una de esas etapas? Yo diría, Juan, primero, desde el punto de vista de astrología, que la vida es más fácil con información. No significa que duela menos, ¿sí? No significa que no requiera la disciplina, pero se puede y con información, digamos que es más fácil. No lo mencioné, pero también tuve un par de sesiones y ya las hago casi que cada año de numerología con Nati también. Sí, claro. Y he tomado esos resultados y esa consejería de Nati para aprender la importancia del timing, del momento, de hacer las cosas en el momento adecuado y meterle la energía a las cosas adecuadas, es decir, enfocar. ¿Y Sí, en qué momento enfocar el esfuerzo? Eh, Brújula para mí fue fundamental para hacer la conexión entre ese mundo espiritual, si se quiere, esotérico, energético, con la vida real. sí. Creo que ese fue fundamental, o sea, ver que no es solo hacer una serie de tareas y hacer una serie de ejercicios, sino también que los resultados se vean en tu vida, en el día a día. Esa espiritualidad práctica fue fundamental en Brújula. También para romper un montón de patrones. Brújula es un programa que me parece a mí súper completo, súper integral, que fue fundamental para hacer como esa conexión entre lo espiritual y la vida real, ¿cierto? Y a partir de ahí, tanto astrología como numerología se han vuelto algo indispensable en mi planeación, de cómo yo estoy planificando los movimientos, cómo yo enfoco mi energía en lo que es importante. Y bueno, el último año y medio con astrología ha sido fundamental para profundizar en todos estos procesos. Pero yo diría, Juan, que lo más importante para mí desde astrología es
poder construir una red de apoyo, Ok. de gente que está en la misma, de gente que está interesada en las mismas cosas y gente que nos apoyamos, nos escuchamos y donde encuentras un lugar seguro. Y esa es, digamos, una de las cosas que yo más aprecio en este momento de Vibra. Esas redes que hemos logrado construir, unas relaciones muy bonitas de amistades, yo lo llamo, son amistades improbables, porque hay una diversidad de gente súper interesante, gente súper inteligente, que nunca me imaginé encontrar en este mundo de la astrología. Y bueno, por supuesto, Juan, darme cuenta de esos mecanismos automáticos, darme la oportunidad de que, a pesar de que eso sigue ahí, vivirlo de otra manera. Entonces el camino de hoy, que es el camino del futuro de hace 4 años o 5, cuando estuviste por allá, ha cambiado, se ha transformado el camino del presente. Totalmente, totalmente. Es decir, ¿Qué el cambió? interior, ¿Qué vives hoy distinto, Cami? bueno, yo diría, Juan, que como lo hablábamos en una de nuestras clases, esa programación sigue ahí. Y eso, o sea, la carta me va a acompañar hasta el final de Y mis eso no lo días. podemos quitar. Nada que hacer. Pero aceptarlo y entenderlo me libera un montón. Porque ahora puedo ver los mecanismos pasando y al menos puedo oponerme a algunas cosas. Al menos puedo intentar hacer algo diferente. Ok. Porque lo veo venir, porque lo siento venir. Eh, Ahora, digamos en términos reales de la vida práctica, mi vida es muy diferente, Juan. Yo soy una persona muy diferente. Solo este ejercicio de estar acá contando mi historia tan abiertamente para que un montón de gente la escuche, eh, para mí es un cambio brutal. Eh, ¿Cómo cambiaron tus finanzas? bueno, ese es otro tema muy, muy importante. Después de esa reseteada que tuve cuando rompo mi compromiso hace unos años, que me reseteé financieramente por completo, gracias también a la disciplina, porque eso no es solo cuestión de magia. Gracias a llevar mis presupuestos, a organizarme financieramente, incluso el año pasado tuve la oportunidad de meterme en un proyecto totalmente nuevo de vivienda Sí. aquí en Medellín, estar pagándolo sin sentirme colgado, estar construyendo patrimonio. Eh, digamos, tengo ya organizado mis finanzas mucho mejor. Tengo un apartamento en Bogotá que está alquilado, que me permite también tener aquí cierta libertad. Mi salario en esta empresa extranjera, la verdad, es muy bueno. O sea, digamos que después de haber estado reseteado hace 5 años, creo que tengo abundancia, creo que vivo muy bien y pues además de eso, poder darme la oportunidad de este viaje que vamos a hacer próximamente con Vibra a la India sin un Es peso de deuda, todo ya, o sea, vuelos en primera en primera clase. clase, que para mí era irreal. Sí, o sea, poder viajar desde Bogotá hasta Nueva York y de Nueva York a Nueva Delhi en primera clase y regresar por Londres también en primera clase y hacer todos esos movimientos sin un peso de deuda, sin tocar mis ahorros, Aumentando el patrimonio. pagando al mismo tiempo un apartamento, son cosas que yo hace 5 años no veía posible. Bueno, Y esa es la son parte una de la realidad. parte financiera. Y en tu parte profesional, ¿cómo ha evolucionado desde que empezamos a trabajar ahora? Uf, digamos que ahí es otra parte muy bonita que da el conocimiento y la experiencia en astrología, porque ahora cada vez que me relaciono con las personas de mi equipo, bueno, empezando por ahí, antes de trabajar en esta empresa siempre había tenido equipos de 2 o 3 personas, todos trabajando, digamos, en la misma oficina. Ahora tengo un equipo de 7 personas y que sigue creciendo, que está en Bogotá, también una parte está en Brasil, otra parte está en Ecuador e incluso en Estados Unidos y sigue creciendo. El impacto de la compañía cada vez tiene más alcance. Ahora trabajo para clientes internacionales. Esa interacción con mi equipo
verlos a través de la compasión, verlos a través de sus heridas, verlos a través de esos mecanismos automáticos que ellos no ven, me ha dado, creo yo, la habilidad para ser más compasivo con ellos, para poder tratarlos mucho mejor, y en eso también he visto un impacto en la productividad de mi equipo. Adicional a eso, Juan, para mí ha sido clave soltar un montón de cosas. Soltar y ayudarlos a crecer. Y eso solo lo he podido hacer gracias justamente a conocer mis mecanismos y a saber qué me mueve. A cambiar mi manera de ser y de enfrentar la vida todos los días. Yo antes era una persona que estaba todo el tiempo buscando el siguiente cargo, el siguiente puesto, más plata, pero a través de la productividad. Darme cuenta que a mí lo que me mueve es ayudar y darle solo ese cambio en el día a día, ayudar a mis colaboradores, ayudar a mis clientes, ayudar a mi jefe, porque esa es mi energía, Sí. porque eso es lo que a mí me mueve. Ha tenido un cambio impresionante. Trabajo mucho más tranquilo, cumplo mis horarios de 8 horas, no me mato, mi equipo no se mata, pero es un equipo que ha tenido un crecimiento enorme en el último año. Portfolio está creciendo a nivel profesional también, tus clientes están creciendo, todo va mejorando. Así es, afortunadamente. Solo con esos cambios, ¿sabes? Como cambiar la energía y cambiar la onda, saber que puedo ser yo, puedo cumplir mi propósito, puedo dar lo mejor que tengo para dar, que puedo exponerme más, puedo hablar más y que eso va a traer un retorno impresionante, pero es porque es lo que a mí me mueve, porque Bueno, es donde mi energía se mueve. ¿y cómo ha mejorado, por ejemplo, el tema, tu familia en el camino de antes, la pareja en el camino de antes, y cómo es la pareja, las relaciones vinculares y la familia en el camino del presente? Bueno, eso ha sido otro tema grandísimo, Juan. Eso todos lo sabemos por muchas otras técnicas y muchas cosas de otros lados. Se habla siempre del orden familiar, de la jerarquía, de sanar a papá y a mamá, ¿cierto? Sí. Desde la astrología eso también se ve, ¿cierto? Hay unas posiciones, unas casas que muestran eso. Pero más que nada darle la importancia que tiene el papá en su representación como el sol, la madre en su representación de la luna, sanar esos vínculos y, tengo que decirlo también, la distancia, haber tomado distancia de hacerlo desde Medellín ha sido muy sanador y ha facilitado muchos de esos procesos. Qué bonito. Poder hablar, vuelvo a mi herida, A la poder herida, hablar libremente con mis papás, hablar de estos temas. Por ejemplo, en abril de este año, en la Semana Santa, tuve la oportunidad de hablar con mi papá de astrología, una vaina que a mí nunca se me Imagínate hubiera tú. ocurrido. Y tener ese acercamiento como, bueno, ¿usted qué opina? Me di cuenta que de allá probablemente viene mi curiosidad por estos temas porque a mi papá le gusta. Nunca se me hubiera ocurrido que a él le gustaban estos temas. Con mi mamá también tener la oportunidad de hablar, de expresarle, de decirle cosas y de hacerle saber cosas desde el amor, pero cosas que ella no vio, por ejemplo, en mi infancia, y entenderla ella también, entenderla a través de sus heridas, porque me dieron la oportunidad de ver sus cartas y verlos también a ellos con esa compasión, ha cambiado un montón mi relación con ellos. Y con la pareja, Juan, es otro de esos resultados casi que yo diría milagrosos, Okay. que se ha dado muy recientemente. Digamos que antes de todo este proceso venía de una separación, de romper mi compromiso. Después estuve en una seguidilla de relaciones medio tóxicas. Estuve enredado con una mujer casada. Después, bueno, una serie de cosas donde los patrones se iban repitiendo sin ni siquiera yo darme cuenta. En Esos automático mismos totalmente. en automático totalmente. El drama, la toxicidad, volver a lo mismo, todo eso durante muchísimo tiempo. Y justo hace ya un poquito más de un mes, justamente después de la última sesión de sanación grupal que hubo acá en Medellín, que fue muy bonito por demás, no solo por la sesión como tal, que
giró mucho en torno al amor, en torno a los vínculos. Sí, Esa sesión fue súper potente porque ahí me di cuenta que yo estaba viendo los vínculos diferentes, que ahí estaba viendo el amor diferente. ok. Eh, Me hizo conectar mucho con el amor desde un punto cálido y un punto sano que yo no lo había visto. Porque por primera vez el tema de mis vínculos no estaba girando alrededor de estas relaciones tóxicas, sino que lo vi a través de este amigo que mencioné al principio, el flaco, que ha tenido un gran impacto en mi vida, que me mostró, gracias a abrirme las puertas de su casa, me mostró que existen hogares funcionales, que existe la relación de pareja de largo plazo, y verlo a él en ese momento y conectar con él me hizo conectar con ese amor y ver esa relación de pareja que yo quería. Y nuevamente estas cosas, Juan, en cuestión de semanas, pasan una serie de milagros, eso no tiene otra explicación, una serie de diosidencias que me llevan a coincidir con la persona con la que estoy ahora, con mi novia. Juan, es inexplicable, o sea, es del tamaño de lo que pasó con mi trabajo. Ok. Coincidimos en un viaje, todas las cosas empiezan a pasar, casi sin quererlo, todo coincide, todo La, coincide, la, la mano invisible que negabas dándote todo hoy. haciendo lo suyo. Claro, con parte del Sí, trabajo claramente, basado en la claramente. información. Recuerdo mucho que, y ahorita en la tarde lo estaba viendo, estaba repasando una de las clases de Plutón, que fue la especialización que pasamos el semestre pasado, donde hablábamos que si bien eso no tiene solución, una manera de vivirlo mejor es a través de la verdad, a través de no esconder cosas, a través de intentar no controlar, ¿cierto? Sí. Ese viaje en el que yo coincidí con Ángela, con mi novia, me di la oportunidad de hacerlo diferente, de desnudarme totalmente, no físicamente, sino desnudar mi alma, decirle mis verdades. Honestidad Y total. brutal, o sea, honestidad 100%, mira, esta es mi historia, este soy yo, cosa que uno a veces no hace porque uno está en el mood de pavo real, uno está intentando mostrar cosas que Sí, uno no es, claramente. y me la jugué. En principio, la verdad, sin muchas intenciones de que pasaran cosas, pero ella también se dio la oportunidad de hablarlo y hemos coincidido en esto, viendo nuestras heridas, viendo los mecanismos. Además, ella también se dio la oportunidad es que fue brutal, o sea, nos vimos, yo vi en ella un montón de cosas, ya lo ve en mí, que después es súper simpático, porque cuando yo le cuento de mi proceso con astrología, ella le da curiosidad y quiere leer su carta. Y cuando vemos la carta de ella, porque después me la mostró, nos damos cuenta que nuestras cartas son opuestas, Opuesto. casi totalmente opuestas, complementarias, que es una cosa muy rara. Es decir, casi que las mismas posiciones las tenemos reflejadas. Sí. Eh, entonces, yo tengo, por ejemplo, mi ascendente en Pisces, mi descendente en Virgo. Ella tiene su Al ascendente en revés. Virgo, descendente en Pisces. Y todo así muy reflejado de manera que encaja casi de manera perfecta. Y era solo como una muestra más de esa magia que estaba pasando en ese momento. Entonces ahora en una relación, entrar después de tanto tiempo de estar en relaciones cortas, en relaciones disfuncionales, entrar a una nueva dinámica a partir de la honestidad, a partir de dejarlo todo, no es fácil nuevamente, como todo Sí, claro. cuesta, como todo necesita un esfuerzo, necesita un compromiso, pero ver este milagro pasando en vivo y en directo, pasándome a mí, después de que por más de año y medio fue una de mis tareas, de mis temas recurrentes en nuestras clases, Sí. para mí es impresionante, es impresionante. Entonces, Cami, ¿qué le dirías tú, ya que viviste el proceso, eres otro Camilo, estás logrando muchas cosas, inclusive estás logrando algo muy chévere porque acuérdate que vas a tener tus semiaños sabáticos, vas a tener un trimestre sabático, imagínate, eso era impensable cuando llegaste por estas tierras. Absolutamente. Otro de los milagros. Claro, cuando nos montamos en India, que yo lo dudé mucho porque uno de mis temas es el financiero, porque ya tengo a Lilith, ¿cierto?
que me restringe Sí, mucho el la parte desafío del alma. financiera. Un desafío muy grande en la parte financiera. Cuando se da la oportunidad del viaje, yo digo, bueno, no sé cómo, pero de algún lado saldrá la plata. Y empiezo a planificar el viaje y empiezo a decir, bueno, ¿y qué tal si, pues ya estando allá una semanita más? Estirando lo más que pudiera mis días de vacaciones. Y pasa uno de estos milagros que un día yo digo, bueno, ¿y qué tal si le pido a mi jefa que me dé 3 meses libres? ¿Sí? Sí, Para viajar por Asia y conocer un montón. ¿Qué tal si? Una cosa que para mucha gente puede sonar impensable no siendo independiente, sino trabajando para una sí, para una empresa. empresa. Y me boté al agua. Le dije, mira, mis planes son estos, quisiera esto. En principio iba a ser un tema como de una licencia, bueno, pero es otro de esos milagros, bueno, es que no tiene otra explicación. Entonces se suma la conversación recursos humanos, revisamos los días, bueno, para no hacer Sí. tan largo el cuento, se me da la oportunidad de tener estos 3 meses sin perder mi trabajo, sin que mi trabajo esté en riesgo. Eso también me da la oportunidad de empoderar más a mi equipo, de formarlo más, de hacerlo crecer mucho más rápidamente. Y no solo voy a tener la oportunidad de esta travesía en India y Sri Lanka con todos mis compañeros y grandes amigos, sino que una parte de ese grupo también se va a Se quedar sigue conmigo unos contigo. días más o menos un mes más, y después yo me quedo un mes más allá disfrutando, como lo vimos en mi revolución, el descanso que me va a dar Plutón casi exacto de tres Los meses. 3 meses. Entonces, Cami, ¿qué le dirías a una persona que puede que esté en su noche oscura el alma? Eso puede ser una opción. Opción dos, que la pone, esté, digamos que bien, pero quiere avanzar más y y te está escuchando hoy y no sabe si saltar a brújula, saltar a astros y empezar con su desarrollo personal en Vibra. ¿Tú qué le dirías a esa persona? Dado que ya pasaste por ahí. Claro, Juan, yo lo que le diría a una persona es, bueno, si está en la noche oscura, que hay luz al final del túnel, ¿sí? Y que esa luz va a ser más fácil de ver a través de los diferentes procesos que tiene Vibra. Yo creo que la sanación cuántica, por ejemplo, es algo que es muy rápido, te va a ayudar muy rápido a sentirte mejor y a ver las cosas con mayor claridad. Entonces, digamos, si lo que alguien necesita es algo de choque, algo muy rápido, algo que te ayude a ver las cosas y el mundo un poquito diferente, por ahí puede haber algo. Si lo que alguien está buscando es una alineación con su propósito, si está desconectada de la vida, no sabe para dónde ir, está confundida, brújula es un proceso fundamental para conectarlo con la vida práctica, ¿cierto? Sí. Y bueno, el resto es, si tienen preguntas, hay respuestas, ¿cierto? Hay maneras, hay opciones. Busquen a Nati. Eh, Vibra no solo es una oferta de servicios, sino es también una red de apoyo. Y hay muchas opciones. Ahí hay algo, pruébenlo. O sea, yo lo que le diría es pruébenlo. Denle la oportunidad. Ojalá conecte, porque yo sé que es muy poderoso, lo he vivido y he visto todos los cambios. Pero adicional es darse la oportunidad de ver el mundo diferente, de con personas que ven el mundo diferente y darse la oportunidad de construir una red de apoyo y de construir una vida diferente. Yo he pasado por muchos otros procesos, yo he intentado muchas otras cosas, pero la verdad es que el proceso con Vibra ha sido para mí el más fundamental, el más significativo, en especial por los resultados que he visto en mi vida. Así que nada, escríbanle a Nati, denle la oportunidad, dense la oportunidad y siéntanlo, pruébenlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Dense la oportunidad y vean a ver si ahí hay algo que yo estoy seguro que sí. ¿Algún mensaje, Cami, para tu yo del futuro? Esa está buena. Seguramente en un par de años volveré a escuchar esto o a verlo.
Eh, Primero le pediría que me siga mandando información. Yo sé que lo hace. Él ya sabe cómo salió Tu todo, doble sígame cuántico ya mandando. que te comparta los pasos del futuro. Sí, Manica, no la cague aquí. sí, porque yo sé que ella lo ha hecho. No entiendo bien el mecanismo, pero yo sé que ya lo ha hecho, que me siga compartiendo información. Eh, y ahora, Juan, más que estar pensando en un futuro, que yo antes era muy de esos, de visualizarme en 5 años con la casa, con el carro, con una cosa a la otra, eh, conectar con esa emoción, ¿sí? Y ese yo del futuro espero que haya logrado dar muchos más pasos que los que yo he dado. Espero que siga vibrando consciente, espero que siga conectado con todos estos procesos y que ojalá también se dé la oportunidad o se haya dado la oportunidad de compartir, de enseñar y ojalá de sanar también muchas vidas. Futuros, planes cercanos, futuros, planes. Después de India, ¿qué quieres hacer? ¿Algo en mente? Bueno, sí, ¿Cómo vamos a llevar esa área al siguiente nivel? vamos a ver, he sentido un llamado muy profundo hacia la docencia, hacia la enseñanza. Todavía no estoy seguro si la docencia universitaria, si dedicarme a la consultoría, por qué no a las consultas astrológicas. Yo creo que por ahí hay un llamado bien interesante a estudiar. Quiero retomar mis estudios y esto se lo agradezco mucho a mi novia Ángela, que es una inspiración para mí. Volver a estudiar, quisiera estudiar mi pregrado en filosofía, porque es algo que me llama mucho. Digamos, en el campo espiritual estoy esperando pues lo que se viene con Vibra en temas de astrología, pero también la formación en sanación cuántica, que siento que me está llamando mucho para poder ser un sanador Y esa también. formación ya la estamos, otra vez estamos pensando en abrirla para para el próximo año. Buenísimo, yo estoy en primera fila para tomar esa formación y por supuesto la de numerología que también ya me está Tiene haciendo ojitos. la formación de numerología, Nati, ya está armando su primer grupo, está armando su grupo para el próximo año también. Es así. Entonces, nada, yo estoy seguro que si sigo haciendo la tarea, si sigo poniendo el esfuerzo cada día y, y aprovecho el espacio, Juan, como siempre, para agradecerte, Diana, a ti todo el apoyo, a todos los vibramigos que han sido tan importantes en este proceso. Sí, hermoso. Eh, lo que yo más espero y lo que más quiero es que sigamos haciendo esta amistad cada vez más fuerte, que sigamos juntos, que nos sigamos apoyando y no quiero nada más que verlos a todos crecer y encontrar también esos resultados y esos milagros en su día a día. Y sabes una cosa, va a ser bien especial encontrarnos porque nos vamos a encontrar en Nueva Delhi próximamente todos otra vez. Todo ese grupo tan bonito que ha abierto su corazón y que las vidas de cada uno y las dinámicas de cada persona nos ayudan a mejorar infinitamente. Así es, y es una de las cosas más valiosas. Y aprovecho porque yo sé que van a escuchar por ahí Glory, German, Pau, Lau, Manu, esta gente, la calidad de gente que ha llegado a mi vida a través de Vibra es una cosa increíble. Son todas personas muy bonitas, Vivi, Valen, perdón si se me escapa alguno en este momento por los nervios, pero es gente muy linda que lo ha dejado todo en el proceso, gente además súper exitosa, gente súper inteligente, como todos con nuestras heridas, con nuestros desafíos, pero es gente que le mete el corazón y eso es lo más valioso, eso es lo más valioso. Gente que se merece mucha felicidad y mucho amor y yo sé que a través de Vibre todos estos procesos cada día estamos más cerca a conseguirlo. Cami, la verdad que a nivel personal he visto tu proceso, me ha encantado, recuerdo mucho la primera sesión de sanación, recuerdo muchísimo la primera carta astral que te leí y yo personalmente te digo, Cami, que admiro un montón, como decimos en Vibra, en los Vibra Amigos, eres el rolo favorito de Vibra, te ganaste el corazón de nosotros
Y me siento yo personalmente muy orgulloso de tu evolución, de lo aplicado que eres, de lo disciplinado que eres, y te mereces los resultados que estás teniendo hoy en día. Eso me hace muy feliz. Y gracias por disponerte, gracias por contarnos tu historia, gracias por, con tus palabras, por comunicar, por transmitir lo que piensas y sientes. Sé que esto le puede ayudar a otras personas que también pueden estar en su noche oscura del alma y, y le podemos aportar un poquito a sus vidas. Es así, Juan. Gracias, gracias a ti, gracias a Nati, gracias a Vibra por esta oportunidad. Y lo bonito, Juan, es que la vida lo pone a uno donde tiene que estar, ¿sí? Tarde que temprano, ¿sí? Si uno se demora más, probablemente le cueste un poquito más de sufrimiento, un poquito más de dolor. Si se da la oportunidad antes, seguro se va a ahorrar un montón de sufrimiento. Pero hay que darse la oportunidad de Y última pregunta, probar. Sí, ¿valió o no valió la pena? totalmente, Juan. Hubiera querido empezar mi proceso mucho antes, pero todo es perfecto. Empezó cuando tenía que empezar. Ha valido totalmente la pena cada lágrima que he dejado en clase, cada anécdota que he compartido con todos. Vale absolutamente la pena. El esfuerzo, la disciplina, los resultados llegan. Es camino. Y es gracias a Vibra, a todos los Vibra amigos, a Nati por supuesto, y bueno, a esta oportunidad tan bonita que he tenido de compartir con todos ustedes. No, Cami, muchas gracias. Me encantó tenerte en el podcast de Vibra University. Gracias por compartir tu conocimiento, tu saber, tu experiencia. Y espero darte un abrazo próximamente en New Delhi, India. En 2 mesecitos nos vemos allá, Juan. Gracias Claro. a ti, gracias por esta bonita oportunidad de empezar esta nueva etapa, este nuevo proceso también con Vibra. Muchísimas gracias como siempre y bueno, nos veremos muy pronto. Listo, Cami. Chao, chao. Gracias por estar aquí. Gran abrazo, Juan. Y esto fue un episodio más de Pléyades TV. Porque todo lo que sucede en la vida es una novela llena de drama.